caso que nos ocupa. Entonces quería hacer esa aclaración. Entonces, hoy vamos a hablar de la enfermedad ulcerosa péptica, entonces de solución de continuidad en la mucosa del tubo digestivo que tiende a perpetuarse por factores lesivos, ¿no? Entonces, en general, lo más común que vemos es estómago y duodeno. Son los dos órganos en donde se ven con más frecuencia las úlceras pépticas. En situaciones extraordinarias podemos ver úlceras en otras localizaciones. Entonces, aquí tenemos el factor lesivo, que es la exposición al ácido y a la pepsina, en el tiempo y concentración suficientes. Eso es lo que genera, digamos, esa agresión, digamos, y una lesión que no tiende a curarse si es que no se pone un tratamiento específico. Entonces, antes de continuar con esto, yo les preguntaría a ustedes, ¿se acuerdan cómo está compuesta la mucosa gástrica? ¿Alguien se anima a comentar? Por un epitelio cilíndrico simple, por debajo del cual hay una lámina propia y por debajo una muscular de la mucosa. Bueno, ¿y qué células tenemos en ese epitelio cilíndrico simple? Hay células secretoras de mucus, en las glándulas van a estar las mucosas del cuello, las principales que van a secretar pepsinógenos, las parietales que van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Después van a estar las células del sistema neuroendocrino difuso y también células basales que son las encargadas de regenerar o reemplazar a las células perdidas. Perfecto. O sea, hemos hablado de las células propias de la mucosa, células que no, digamos, las células del sistema neuroendocrino, como dijiste, y una capa, ¿no? Podemos decir que en general el tubo digestivo puede ser que tenga 5 capas, ¿no? La capa mucosa, la submucosa, las 2 capas musculares, ¿no? Porque tenemos la capa circular más interna, la capa longitudinal más externa, y por último la adventicia, serosa o, bueno, la capa periférica, digamos. En la úlcera péptica, la solución de continuidad puede abarcar sin duda que en la mucosa, ¿no? Pero depende de la magnitud, el tiempo y la evolución de la úlcera, puede hasta incluso llegar a comprometer la adventicia y hasta generar una perforación completa de la pared del intestino. Entonces, bien, hemos hecho algún repaso de estas cosas. Yo siempre les recuerdo que es importante pegar una repasadita rápida. Creo que el compañero dijo perfectamente bien las células, habló del moco, habló de las células productoras de ácido clorhídrico, de las productoras de pepsinógeno, de factor intrínseco, que son elementos fundamentales en el funcionamiento gastrointestinal y sobre todo en la primera parte de la digestión de los alimentos. Entonces, la úlcera péptica va a ocurrir cuando hay un desequilibrio entre los mecanismos defensivos y los mecanismos agresivos, ¿no? Los mecanismos defensivos vamos a diferenciarlos en cinco puntos, de los cuales la primera es la capa de moco. Esta capa de moco es una capa que además tiene una riqueza en bicarbonato, entonces podemos decir que tenemos el moco que genera una especie de gel que evita que penetre el ácido secretado, y por otro lado tenemos muy cercano al epitelio la capa que está, digamos, rica en bicarbonato como para neutralizar el ácido. Entonces, la cubierta de mucus, la capa de agua rica en bicarbonato. Aquí tenemos en el moco las glicoproteínas, entonces, que dijimos que tenemos glicoproteínas y tenemos fosfolípidos, digamos. Estos lo que hacen es generar esta capa hidrófoba que repele todos los ácidos hacia la superficie, digamos. En tercer lugar,
A ver cómo progreso acá, que mi mouse. Anduvo. Bueno. Se me quedó sin pila el mouse. Y no me responde el control de la tele. A ver ahí. Vamos a hacer el calentamiento como hacíamos antes. Poníamos en el sol o frotábamos. Así funciona un rato más. Bueno, aguárdenme un segundito que voy a buscar una pilita. No puedo pasar las diapositivas. Un segundito. Entonces, dijimos, la cubierta de moco, los componentes de esta cubierta, glicoproteínas, que son una barrera que neutraliza automáticamente por el componente de bicarbonato, y los fosfolípidos tensioactivos que mandan mandan el ácido hacia la parte luminal, digamos, de la. En tercer lugar tenemos los complejos de unión intercelular. Esos claramente permiten, digamos, la indemnidad de la mucosa y limitan la retrodifusión de los hidrogeniones hacia la mucosa, ¿no? Entonces, la indemnidad de estas uniones es importante. La otra es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo provee sustratos para la producción de energía, pero por otro lado permite el arrastre de las sustancias nocivas, la circulación a la sangre, digamos. Entonces, además trae los nutrientes para elaborar esta capa protectora y tiene la particularidad de poder arrastrar las sustancias que tienen que ser eliminadas, como el ácido que haya llegado. Y el quinto elemento a tener en cuenta son las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen un efecto protector sobre la mucosa gástrica porque estimulan la producción de moco y de bicarbonato. Y encima favorecen la renovación del epitelio y mantienen la circulación. En realidad acá hay una relación doble, digamos, porque una buena circulación favorece una buena secreción de prostaglandinas, pero si tenemos una inhibición de la secreción de prostaglandinas, supongamos por AINE, que es lo más común, vamos a tener también un deterioro en la circulación del órgano y va a aparecer con más facilidad la lesión. Entonces, dentro de los factores que decimos predisponen o favorecen la aparición de úlcera, los tenemos, digamos, reconocido a nivel mundial la infección por el Helicobacter pylori, que en realidad se dice que la mayoría de las personas, luego de la primera infancia, ya hemos sido colonizados por el Helicobacter pylori. Está presente en más del 90% de la población. Y bueno, en algunas situaciones, la agresividad de la bacteria en pelea con la defensa propia del individuo, favorecen que aparezca la infección, las enfermedades, digamos, relacionadas con el Helicobacter pylori. El otro
gran elemento o gran factor es el consumo de AINES. Y dentro de estos AINES, la aspirina es la que más inhibición genera de las prostaglandinas y que más relacionada está con el consumo, con la aparición de gastritis o úlceras. Es más, hasta hay digamos, reportes que dicen que con una dosis tan mínima de aspirina como de 100 miligramos es posible generar inhibición de la secreción de prostaglandinas y predisponer a la úlcera péptica. Después tenemos la hipersecreción ácida gástrica, que puede ocurrir, vamos a ver, en situaciones particulares, como por ejemplo algunos tumores. Después tenemos el estrés, claramente una situación en donde hay mayor hipersecreción ácida. Y factores o enfermedades predisponentes, aquí vamos a ver que son unas cuantas, por ejemplo, vamos a tener situaciones como el gastrinoma, infecciones virales, radiación, quimioterapia, fármacos que se utilizan en la quimioterapia del cáncer, el tabaquismo y el alcohol. Esos son factores claramente predisponentes que contribuyen a la aparición de las úlceras. Y después tenemos las úlceras por estrés. Las úlceras por estrés, que también se relacionan con o que digamos serían el estadio final de las gastritis por estrés, son situaciones que aparecen en individuos que están internados generalmente por procesos importantes, por ejemplo, por un politraumatismo, por una pancreatitis, por cuadros graves en los cuales, digamos, predisponen, en donde hay, digamos, déficit de circulación, en donde hay inhibición de prostaglandinas, en donde hay fármacos, o sea, donde hay agresividad a la mucosa por las cuestiones inherentes a la patología, y hacen que aparezcan dos tipos de úlceras. Se describen las que están relacionadas con estas enfermedades, digamos, graves, como que son las úlceras de Curling, y después tenemos otra situación en donde que aparentemente por una relación entre el sistema nervioso central y el tubo digestivo, en pacientes que tienen un traumatismo cráneoencefálico o un tumor cerebral o alguna lesión, digamos, neurológica central, desarrollan úlceras que se llaman úlceras de Cushing, que tienen un mecanismo también bastante parecido, digamos. Empiezan a haber alteración en las secreciones de las hormonas que regulan la secreción y el peristaltismo gástrico, y eso favorece la aparición de las úlceras o de las gastritis. Entonces, ¿qué pasa con los antiinflamatorios? Vamos a ver que en condiciones normales, nosotros tenemos que las prostaglandinas tienen un rol esencial para mantener la integridad y reparación de la mucosa. Cuando le damos AINES, la síntesis de las mismas se ve interrumpida y ahí comienza el problema. Altera la defensa, altera la reparación, porque sobre todo tienen una relación importante con el flujo sanguíneo a la mucosa. Entonces, ¿cuáles son los efectos que va a generar el AINES sobre el estómago? Por un lado tenemos los efectos endoteliales, en donde es importante la disminución del flujo sanguíneo y que eso lleva hasta termina con una isquemia, digamos. Y por otro lado, tenemos la toxicidad directa, o sea, es el fármaco que ingresa por el tubo digestivo y llega al estómago, y como toxicidad directa puede dañar la capa de moco y de esa manera agredir directamente al epitelio. Y después tenemos los factores epiteliales, en donde sabemos que por el efecto del consumo de AINES tenemos una disminución de la secreción de prostaglandinas, y esto nos va a generar una serie de alteraciones. Por ejemplo, aumento de la secreción del ácido clorhídrico, disminución de la secreción de mucina, entonces se altera la capa de moco. Después tenemos disminución de la secreción de bicarbonato, con lo cual la capacidad de neutralizar el hidrogenión se ve deteriorada. Y por último, disminución de la secreción de los fosfolípidos que actúan como detergentes, digamos, perdón, no como detergentes, sino como mecanismo de barrera en la superficie.
todo eso va a llevar a que podamos tener inicialmente erosiones. Las erosiones serían una solución de continuidad de las capas superficiales. Solamente estaría lastimado la superficie del epitelio, digamos. Y ya cuando hablamos de úlcera, hablamos de una situación más profunda, en donde ya compromete capas más profundas del órgano. Entonces, ¿qué pasa con entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué vamos a tener ahí? Entonces, ¿qué hacen los AINES? Dañan directamente por el hecho que son AINES, que se consumen. Y dañan también por lesión indirecta, que sería la disminución de la síntesis de las prostaglandinas. Entonces, todo eso va a llevar a que tengamos, cuando tenemos lesión primaria directa, o sea, por la ingesta de la droga, erosiones, petequias, hemorragia, vamos a tener la gastritis aguda, generalmente erosiva y con sangrado. Y cuando tenemos una lesión secundaria, el uso crónico, vamos a tener una disminución de la síntesis de prostaglandina que va a tener una relación directa con la presentación de una úlcera péptica y sus potenciales complicaciones. En general, esta lesión primaria directa, o sea, el consumo durante un corto periodo de tiempo de antiinflamatorios, tiene un escaso significado clínico. Algunas veces es totalmente asintomática o puede dar epigastralgia y que con la suspensión del fármaco desaparece. Algunas veces no da epigastralgia ni ninguna molestia, pero si pudiéramos hacer una secuencia de laboratorio de este paciente, vamos a ver que va a haber una caída en algunos puntos del hematocrito por el petequiado o por la hemorragia que pueda haber. Y por otro lado tenemos entonces, ya cuando la lesión es crónica, vamos a tener la úlcera. Y aquí hay que diferenciar lo que es una úlcera normal o una úlcera péptica benigna de una úlcera maligna. Y lo primero que uno ve es que la lesión tiene este aspecto, digamos, cuando uno lo puede ver por vía endoscópica o cuando le hace la sería de esófago astroduodenal. Vamos a tener una zona generalmente rosada, tirando a blanquecina en el centro, hacia el cual confluyen los pliegues gástricos. Si de vuelta ustedes recuerdan cómo funciona esto, recordarán que esta parte superior es la parte del fundus. Aquí generalmente tenemos más células secretoras de ácido en general, y acá en las del antropíloro tenemos más las que producen pepsinógeno, pero las tenemos en todos lados. Que el marcapaso, el centro a partir del cual comienza el peristaltismo gástrico y toda digamos, el licuado del alimento que hace, está a nivel del cuerpo del estómago, ¿no? Y a partir de ahí salen las contracciones. Las úlceras, como ven acá ustedes, se pueden alojar preferentemente en este sector, en el sector del antropíloro, y es menos común que se alojen en el fondo y en el cuerpo. O sea, generalmente encima eligen más la curvatura menor. Y en el duodeno tienden a elegir inicialmente la primera parte del duodeno. En este caso tienen ustedes en la segunda porción. Vamos a ver cómo se presentan, digamos. Se suele decir que hay diferencias entre la úlcera duodenal y la úlcera duodenal y la gástrica. El de la úlcera duodenal generalmente es un dolor que aparece intenso, punzante en el epigastrio, hasta las 3 horas post ingesta, y que característicamente se toma alimentos o antiácidos y alivia. Los pacientes, fíjense que 2/3 de los pacientes dicen que el dolor les despierta la noche, o sea, les despierta la ardor, la quemazón, y es poco frecuente que tengamos pérdida de peso o anorexia, lo que contrasta con lo que vamos a ver en la úlcera gástrica, ¿no? Entonces, dolor quemante que aparece
alejado de la comida en realidad, que se alivia con la ingestión de alimentos antiácidos, dolor que despierta a la noche, que no genera pérdida de peso ni anorexia. La úlcera gástrica, por lo tanto, a diferencia, da un dolor quemante o punzante en el epigastrio igual, pero aparece enseguida que termina de comer. De hecho, uno puede comer y comienza el dolor. Solamente unos pocos dicen que lo despierta durante el sueño, y es común que tengamos pérdida de peso porque el paciente tiene un retraso en el vaciamiento gástrico y eso lo lleva a que tenga anorexia y a que tenga una dispepsia, digamos, relacionada que obliga a que coma menos de él. A tener en cuenta siempre que una úlcera péptica o una úlcera en el tubo digestivo puede ser neoplásica. Entonces, como recomendación, siempre que tenemos sintomatología, debe hacerse una endoscopía y debe tomarse una biopsia. Por lo tanto, de ahí surge ya que el estudio de elección para estudiar estos pacientes es una videoendoscopía digestiva alta, porque nos permite ver las lesiones, tomar biopsias, tanto de la úlcera como de la mucosa gástrica normal o de la mucosa gástrica en general, y lo que nos va a mostrar van a ser lesiones que son de pequeño tamaño, generalmente 1 centímetro, un poquito menos a veces, excavadas, que tienen una base blanquecina, que los bordes son suaves y que los pliegues se llegan hasta la base de la úlcera. Si ustedes, esto es, bueno, son el procedimiento de la videoendoscopía, pero lo que nosotros vamos a ver en una úlcera benigna es este aspecto, digamos, ¿no? Este aspecto de socavado, de profundidad, digamos, con pliegues que convergen hacia la misma. Fíjense que aquí lo mismo y acá lo mismo. Esta claramente está con un sangrado activo y acá tiene un punto que habría que ver si es que hay una perforación agregada. Diferente de por ahí lo que se ve acá, digamos, ¿no? Acá se ve la ulceración, se ve el fondo blanco, pero no veo yo los pliegues, digamos, ¿no? O sea, está muy magnificada la foto, así que no puedo decir si esto es una imagen benigna o una imagen maligna. O sea, estos claramente son imágenes, digamos, son imágenes de úlceras de aspecto completamente benigno. Cuando tenemos una úlcera que no tiene esa característica, entonces los bordes no son redondeados, sino que son irregulares, que los pliegues son asimétricos y no llegan hasta la base de la úlcera, que tienen una forma no redondeada, sino más bien ovalada, nodular, alargada. Eso puede, y bueno, y obviamente si uno ve una masa, una tumoración vegetante alrededor o bordeando la úlcera, claramente eso es una enfermedad neoplásica hasta que se demuestre lo contrario. Si hacemos una úlcera, una endoscopía y encontramos una úlcera de estas características, lo que uno debería hacer es dar el tratamiento y documentar la curación con una nueva endoscopía. Porque puede ser que la úlcera no se haya curado, que la úlcera se haya curado parcialmente y que puede volver a dar síntomas o puede ser una neoplasia. La otra cosa que se puede solicitar es una cirugía esófago-gastroduodenal con la técnica del doble contraste. La cuestión es que es un estudio que en realidad está dejando de ser usado porque ha sido superado ampliamente por la videoendoscopía. Tiene la contra de que no permite la visualización directa de la úlcera, por lo tanto no se puede tomar biopsia, y quedaría para aquellos pacientes en donde no se puede hacer la endoscopía o que se niegan a realizar la endoscopía. Entonces, lo que vamos a ver como resultado de una seriada esófago-gastroduodenal es que la mayoría de las úlceras se localizan en la curvatura menor, cerca del píloro, que tiene la impresión de que se proyecta por fuera de la luz, es como que está por fuera, digamos, de la pared del estómago, que se ven los pliegues engrosados confluyendo hacia el nicho de la úlcera, y que hay una incisura en la pared opuesta, como un dedo que indica dónde está la úlcera. Junto con esto podemos encontrar una banda radiolúcida en el borde de la úlcera que indica edema, una línea en el borde del nicho
que también me indica proceso inflamatorio edema. Y si uno pudiera ver la imagen de frente, se ve como si fuera una moneda suspendida, o sea, toda esa área, digamos, de alrededor parece que queda la moneda separada del resto. Entonces, pueden ver acá, por ejemplo, impresiona una moneda suspendida, pero esto ya es, fíjense, es irregular, los pliegues no confluyen todos hacia el centro de la úlcera y algunos no llegan hasta el borde. Y fíjense la forma, que ya no es la formita redondeada, sino también más bien es ovalada. Aquí ven la imagen y aquí se puede llegar a insinuar algo, como les decía, de la moneda suspendida. Uno tiene que considerar la utilidad de un estudio y del otro y ver con cuál se va a quedar, digamos. Y claramente, fíjense que la endoscopía tiene una sensibilidad mayor al 90%, una especificidad mayor al 90%, nos da exactitud diagnóstica, nos permite muestras para biopsia, nos permite el control evolutivo de las úlceras y nos permite hacer terapéutica cuando hay hemorragias o alguna complicación. La radiología, la técnica con doble contraste, es útil porque nos permite de alguna manera ver el diagnóstico. Se tolera mejor porque no necesita ni siquiera el anestésico, sino simplemente la toma del bario. Pero, digamos, no nos ofrece mayor información. Siempre que tenemos una paciente con enfermedad ulceropéptica, hay que considerar diagnósticos diferenciales. Una de ellas es la enfermedad por reflujo, pero vimos en la clase anterior que es bastante diferente la sintomatología del reflujo, que da pirosis, a la de la úlcera, que da dolor epigástrico de tipo quemante. Es muy importante recabar datos de fármacos. Entonces, por ejemplo, hay algunos antibióticos como los macrólidos que son muy generadores de malestar gástrico. Hay fármacos como la teofilina que me generan digamos que es un factor lesivo para la mucosa y favorece la aparición de la úlcerogastritis. Y otros fármacos en donde la digoxina, por ejemplo, cuando da intoxicación, nos puede dar náuseas, vómitos, dispepsia. Dentro de las otras cosas interesantes, los AINES, y acuérdense que les dije 100 miligramos de aspirina por día puede favorecer la aparición de una úlcera. Y después los agresores clásicos, ¿no? El café, el alcohol, el tabaco. Si ustedes tienen un paciente mayor de 45 años que está con una epigastralgia continua, que viene perdiendo peso, tiene que biopsiarlo y tiene que pensar primero en que no sea una cosa maligna. Las infecciones no son comunes. No son comunes que tengamos este tipo de manifestaciones, o sea, una gastritis o una úlcera por estos gérmenes, pero históricamente en la historia de la medicina había úlceras sifilíticas, había úlceras tuberculosas. Ahora con las inmunosupresiones, ya sea por infección o por fármacos, podemos tener el citomegalo, el herpes simple como causante de ulceraciones. La enfermedad de Crohn, vamos a verla en clase siguiente, es una enfermedad granulomatosa, digamos que afecta en forma parcheada el tubo digestivo desde la boca hasta el ano y que genera soluciones de continuidad con ulceraciones que pueden comprometer todo el espesor de la pared. Puede afectar el estómago, puede afectar la boca, puede afectar el esófago y todo el resto del tubo digestivo. Enfermedades biliares o pancreáticas, o sea, las dispepsias biliares, sobre todo cuando hay reflujo de bilis hacia el estómago, suelen plantear un diagnóstico diferencial porque la sintomatología es parecida y las lesiones pancreáticas, la pancreatitis crónica, puede darnos sintomatología referida al epigastrio por la localización del órgano dentro del abdomen, ¿verdad? La isquemia intestinal es otra situación en donde puede darnos sintomatología, generalmente también en clase siguiente vamos a dar la enteritis isquémica, en donde el paciente tiene dolor generalmente después de comer por la isquemia que le genera, digamos el desbalance entre la oferta y la demanda de sangre que necesita el paciente en la etapa postprandial.
Situaciones que pueden generar, que están relacionadas con úlcera gástrica. Bueno, el Helicobacter pylori, sin duda. El citomégalo y el herpes simple, como dije recién. Hay que tener en cuenta algunos fármacos, por ejemplo, los bifosfonatos. Yo creo que ya en algún momento les he hablado del bifosfonato, no sé en qué cosa, pero o no sé si fue a usted o a quién. Los bifosfonatos son fármacos que se utilizan digamos, son antirresortivos óseos, se utilizan en la osteoporosis, entre otras enfermedades, y tiene la particularidad de que el fármaco genera una importante irritación gástrica y reflujo gastroesofágico. Entonces, para evitar que esto ocurra, por suerte se han hecho preparaciones que son de una toma mensual, en donde solamente ese día el paciente tiene que tener los recaudos para evitar el reflujo importante que le da en ese día, y ya está, digamos. Pero los que son de toma diaria o toma semanal pueden tener con más frecuencia las manifestaciones. El clopidogrel como antiagregante plaquetario tiene el mismo, un efecto muy parecido al de la aspirina, digamos. Y después estas otras cosas que ustedes ven acá, ¿no? El uso de corticoides, el uso de cloruro de potasio, las enfermedades mieloproliferativas, la radioterapia, la isquemia, la enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera péptica? Y tiene unas cuantas, digamos. La hemorragia digestiva es la más frecuente, representa más o menos el 35% de todas las hemorragias digestivas altas, y es tema de la clase que tenía que haber dado ayer y que se reprogramó para mañana al mediodía. La otra complicación es la perforación. La perforación va a generar claramente, luego de un dolor abdominal intenso, va a generar un abdomen en tabla, o sea, un abdomen claramente peritonítico. Vamos a tener muy rápidamente la instauración de un hilio, y por la situación en donde tenemos una rotura de un órgano hueco que se vuelca su contenido al peritoneo y que depende del segmento que afecte, puede ser hasta donde hay un vaso importante, puede provocar hipovolemia, hipotensión, distensión abdominal, y vamos a encontrar para el diagnóstico, entonces va a ser un paciente que inicia, que puede tener o no sintomatología previa. Muchas veces no la tiene, pero sí tiene seguramente algún factor facilitador. O toma alcohol, o fuma, o venía tomando antiinflamatorios, y comienza de forma brusca con un dolor intenso en el abdomen superior, y en pocos minutos se establece un abdomen agudo peritonítico. Lo primero a pensar en un caso así es que sea una perforación de una úlcera péptica. Entonces lo que ustedes van a ver en una radiografía de tórax o de abdomen, podemos notar, es que vamos a ver el neumoperitoneo. Acá ven la línea del diafragma y aire por debajo, y en esta otra ven la línea del diafragma y una gran cantidad de aire en los dos hemitórax. La otra complicación de la úlcera, ya hemos visto la hemorragia, tema de otra clase, la perforación, la penetración. La penetración es el avance de la úlcera hacia un órgano que está en contacto con el estómago. Entonces, lo que vamos a ver frecuentemente es que se localizan en el epiplón, en el meso del colon. Es más común que lo hagan hacia atrás, así que es muy común que lo hagan al páncreas, pero también puede ser a la vía biliar. ¿Qué vamos a encontrar cuando tenemos, o sea, cómo sospechamos la penetración de una úlcera péptica? Cuando cambia el dolor, ¿no? Habíamos dicho ya que este era un dolor que para algunas empezaba inmediatamente después de comer, como en el caso de las gástricas, o 3-4 horas después en el caso de las duodenales, que con frecuencia la gástrica sobre todo se alivia con la ingestión de alimentos o alcalinos. Aquí ya comienza a haber un dolor nocturno con irradiación a espalda más frecuente, que no es tan común en la úlcera gástrica, y puede haber todo el cuadro de compromiso, digamos, como la hemorragia, la anemia, el aumento de la amilasa, considerando que puede penetrar hacia el páncreas, digamos.
Entonces la penetración es una complicación por suerte no común, pero bueno, que va a requerir de un tratamiento, digamos, quirúrgico. Después tenemos las estenosis. Entonces podemos tener, es común, digamos, que no solamente por la progresión del proceso inflamatorio que genera fibrosis, sino también porque hay una menor peristaltismo, digamos, o un peristaltismo ineficiente en la zona del antro píloro, lo que genera que estas úlceras duodenales o en el canal pilórico den vómitos, dolor, anorexia y pérdida de peso. Entonces dan un síndrome pilórico. Vamos a ver, acá por ejemplo ven ustedes una estenosis del píloro, fíjense la gran cámara gástrica llena de contenido. Y aquí exactamente lo mismo. Cuando ven la localización de estas estenosis duodenales, la zona más común es la zona del bulbo duodenal, alejada del píloro, y el resto, digamos, lo más común es que esté alejada del píloro y después lo menos común es que esté más cerca. La forma de presentación puede ser aguda por un proceso, o sea, con una evolución en días, de una gran distensión del abdomen superior, vómitos, intolerancia alimentaria, o puede ser crónica, generando un abdomen, un estómago, digamos, gigante, con mucho compromiso en el estado general porque el paciente no puede alimentarse y restringe su alimentación. ¿Qué pasa con el Helicobacter pylori? Como ustedes conocen, el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, tiene la particularidad de que produce ureasa. Esa ureasa le va a permitir, digamos, utilizar lo que hay en la capa de moco para protegerse y de esa manera penetrar en la barrera epitelial. Es una bacteria cosmopolita, ¿no? Y que en los pacientes ulcerosos vamos a ver que va a estar presente casi en el 95% de las úlceras duodenales, que va a estar en el 75% de las úlceras gástricas y que debe buscarse siempre en todo paciente ulceroso. O sea, si encontramos gastritis, se biopsia para buscar el Helicobacter pylori. Y si encontramos úlcera, tenemos que biopsiar la úlcera y biopsiar la mucosa para confirmar la presencia del Helicobacter pylori. Entonces, lo que vamos a ver es que el 70% de las personas tienen una infección totalmente asintomática. Entonces, puede ser que no recurra nunca a la consulta por el problema. Que está demostrado que la vía de transmisión es gastrooral o fecal-oral. Por eso, siempre que vivimos en un medio rural, que usamos agua no potabilizada, es mucho más factible la transmisión del Helicobacter pylori. Y fíjense que la infección, como dice acá, puede persistir toda la vida porque el ser humano es incapaz de erradicarlo por su propio, solamente. Lo que hace el Helicobacter pylori es esta secuencia, digamos, penetra la mucosa, se adhiere a la misma, una vez que se adhiere, comienza a producir amoníaco a partir de la urea, y este amoníaco va a utilizarse para neutralizar el ácido gástrico alrededor de la zona donde han llegado las bacterias. Este estado acá, digamos, de mejor condición, digamos, favorece la llegada de otras bacterias, y esto va generando la erosión de la mucosa y el comienzo de la úlcera, en donde vamos a tener inflamación y muerte de las células mucosas, generando la enfermedad. Entonces, para que se produzca una enfermedad, digamos, una úlcera péptica relacionada al Helicobacter pylori, nosotros tenemos que tener a la bacteria que no solamente fabrica el amoníaco,
sino que también elabora unas adhesinas que le permiten adherirse a la mucosa. Por otro lado, tiene que ver la duración y la respuesta inflamatoria propia del individuo, que algunos tendrán una mayor respuesta y otros menos. También la localización, porque como dijimos, es más común las úlceras por Helicobacter pylori en duodeno, y esto nos va a llevar a una gastritis aguda, a una gastritis crónica, a una úlcera péptica. Muchísimo más alejado en el tiempo y en algunos pocos pacientes podemos tener la evolución al linfoma malgástrico, que es un linfoma, digamos, de células T, que de hecho sigue teniendo la posibilidad de curarse erradicando al Helicobacter pylori, y también muy poco frecuente la evolución a cáncer de estómago. Entonces, gastritis aguda, gastritis crónica, úlcera péptica en los primeros años. Linfoma mal o cáncer de estómago, 15, 20, 30 años después del comienzo del proceso infeccioso inflamatorio por el Helicobacter pylori. ¿Qué pasa con el huésped, digamos? El huésped genera una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria tiene un efecto beneficioso inicial, pero al final termina favoreciendo la apoptosis de la célula mucosa. Entonces hay reclutamiento de neutrófilos, de linfocitos, de macrófagos, plasmocitos. Por otro lado, tenemos el daño endotelial del Helicobacter pylori. Entonces, el daño del endotelio me va a generar muerte celular, y junto con la muerte celular y el proceso inflamatorio, se continúa o se perpetúa el proceso de la úlcera. Entonces, si nosotros tenemos, o sea, ¿qué es lo que hace el Helicobacter pylori? A través de la ureasa, él genera, digamos, la secreción de amoníaco y demás para poder vivir en el estómago. Eso permite no solamente que pueda alojarse en el estómago, sino también que ya el amoníaco va lesionando las células epiteliales. Por otro lado, genera quimiotaxis de elementos de la sangre. Por otro lado, genera proteasas y fosfolipasas. Estas fosfolipasas me van a generar deterioro del gel mucoso, deterioro o rotura de la barrera de defensa, y eso me va a llevar a, digamos, deterioro de la superficie, y por las adhesinas que expresa el Helicobacter pylori, favorece que se adhieran al epitelio, y de esta manera favorece que todo este daño se produzca. Entonces, siempre que vamos a tratar una úlcera péptica, hay que saber, o hay que por lo menos intentar buscar, si es que no hay infección por el Helicobacter pylori. La otra cosa, por lo frecuente, indagar el empleo de AINES y trabajar en la retirada de los AINES que sean lesivos a la mucosa. Si el paciente está infectado por el Helicobacter pylori y tiene una úlcera o una gastritis, debe realizarse un tratamiento erradicador. Se deben suspender los AINES, disminuir su dosis o cambiar por los que no tengan efecto lesivo a nivel gástrico, o por lo menos que tengan menos daño a nivel gástrico. En general, medidas no medicamentosas, suspender el alcohol, evitar el consumo de AINES y evitar alimentos y bebidas que puedan desencadenar síntomas, como por ejemplo, alimentos como el café, como el alcohol, como las gaseosas, como el café. Y vamos a ver cómo contamos, cuáles son los pasos. Nosotros tenemos que generar una inhibición de la secreción ácida gástrica. Lo podemos hacer con dos grupos de fármacos. Los inhibidores de bomba de protones, que ya lo hablamos en reflujo, son los más efectivos, y los antihistamínicos anti-H2. Después tenemos los antiácidos, que son simplemente neutralizantes de la secreción que está en ese momento en el estómago, por lo tanto tienen una acción muy corta en el tiempo y debe repetirse cada 3-4 horas la dosis. Después tenemos los protectores de la mucosa, en donde tenemos
el sucralfato como uno de los integrantes del grupo, que se adhiere a todo al fondo de la úlcera y de esa manera evita que el ácido siga haciendo daño. Y el misoprostol, que es un análogo de prostaglandina, que se puede utilizar para proteger a la mucosa, con el cuidado de no indicárselo a una mujer embarazada y no hacer recetas liberadas de misoprostol porque pueden usarse para fines no para tratar esto justamente. Y el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Dentro de los inhibidores de bomba, cualquiera de ellos funciona, ¿no? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol. Tienen una potencia muchísimo mayor que los anti-H2 y logramos lo que queremos básicamente es inhibir la última etapa de la secreción ácida gástrica y de esa manera evitar la llegada del ácido y por lo tanto elevar el pH. El pH gástrico en ayunas es de 2.5 más o menos, a menos. Y con medicación puede llegar a 4, 4,5. Entonces, generan el mecanismo de acción es digamos, una inhibición irreversible y no competitiva de la enzima hidrógeno-potasio ATPasa o bomba de protones, que son muchísimo más eficaces que los anti-H2, que inhiben independientemente del estímulo que desencadenó la producción ácida y que, esto es importante, que el efecto antisecretor es máximo en las primeras horas, pero se mantiene por 24 horas y que encima tiene la ventaja de que al interrumpir el tratamiento se necesita, o sea, se mantiene inhibida la secreción ácida por alrededor de 3 días. Y a diferencia de los antihistamínicos, no generan un rebote de la secreción ácida con la suspensión. Entonces, lo que sabemos es que colocando un inhibidor de bomba de protones durante 8 semanas se logra la curación en el 97% de las úlceras. Y si no tolera el inhibidor de bomba, que vamos a ver que tiene algunos efectos adversos que pueden, digamos, obligar a suspenderlo, podemos utilizar los anti-H2, los antihistamínicos 2, que también curan con alta posibilidad las úlceras pépticas. ¿Cómo le damos al omeprazol? Tenemos la vía endovenosa, que viene, sobre todo el que usamos frecuentemente es el omeprazol, que viene en ampollas de 40 miligramos, y se debe hacer por infusión continua. Y tenemos después la vía oral en forma de cápsulas, en forma de comprimidos, en forma de sales que se disuelven en el vaso y en forma de soluciones líquidas. Entonces, se debe administrar 1 hora antes de los alimentos, pero fíjense que tras 7 días de administración repetida, se logra una estabilidad en el nivel, digamos, la vida hay que tener en cuenta que hay que darle varios días y el efecto se mantiene por unos días más. En general, con una toma diaria es suficiente, salvo que tengamos una úlcera con mala respuesta inicial en donde uno puede dar una dosis doble. Por ejemplo, la dosis de omeprazol endovenosa es de 40 miligramos. Las dosis que vienen para vía oral vienen de 20 miligramos y de 40 miligramos. Una dosis estándar sería la de 20. La de omeprazol de 40 endovenosa hacemos en los casos de cuadros agudos, hemorragia digestiva, perforación de úlcera, penetración de úlcera que requiera tratamiento quirúrgico. Bueno, como dice, aquí se recomienda una hora antes de la comida, por ejemplo, pero sí, ¿se recomienda en realidad, a la mañana o con la cena?
En general es una toma diaria, así que se toma en ayunas, ¿no? Una toma más o menos una media hora o una hora antes del desayuno. Si se tiene que dar 2 veces al día, es una vez en ayunas y otra vez una media hora, una hora antes de la cena, o sea, más o menos cada 12 horas. No darlo durante las comidas ni después, porque claramente se va a retrasar la absorción. Gracias. Y de acuerdo a cuál usemos, vamos a tener diferentes formas de presentación. Entonces tenemos el omeprazol, que viene de 10, de 20 y de 40 miligramos, el lansoprazol, que viene de 15 y de 30 miligramos, el rabeprazol, que viene también de 20, y así sucesivamente. Lo que nosotros usamos son omeprazol fundamentalmente. El esomeprazol es una forma, digamos, molecular diferente del omeprazol, que tiene una mejor tolerancia digestiva y es como el doble de más caro, y también vienen comprimidos de 20 y de 40 miligramos. Todos, como ustedes ven, el lapso de tratamiento son 8 semanas para la curación de las úlceras pépticas. Fíjense que dentro de la lista de efectos adversos tenemos una gran cantidad de efectos adversos, desde la cefalea, mareo, diarrea, pero también puede dar constipación, dispepsia, o sea, cólico, flatulencia, regurgitación ácida, o sea que si tenemos alguno de estos efectos que uno dice, pero ¿cómo este medicamento me va a dar esto? Bueno, deberíamos cambiar por otro de la misma familia, a ver si con ese no se consigue, no presenta los mismos efectos, y si no, habrá que cambiar a un antihistamínico H2. Bueno, los inhibidores de la secreción, los antihistamínicos anti-H2. Históricamente fueron los primeros que aparecieron. El primero, de hecho, que apareció fue la cimetidina, posteriormente apareció la famotidina, y por último la ranitidina, y actualmente la ranitidina en nuestro país está retirada del mercado. Así que lo que hacen este grupo de fármacos es bloquear en forma competitiva y irreversible el receptor de histamina H2. Entonces ya con el mecanismo de acción nomás nosotros ya vemos que el efecto es de menor potencia que el de los inhibidores de bomba de protones. Ellos disminuyen la producción de ácido porque disminuyen el estímulo sobre este receptor, y sería esto al comienzo de la síntesis del ácido clorhídrico. Como les dije, el inhibidor de bomba, al inhibir la bomba, inhibe la última etapa, y por lo tanto nada pasa no se produce ácido. La posología es un poquito diferente, en general se recomienda más bien de noche, o si se hace separado, una toma por la mañana y otra por la noche. Las dosis son diferentes de cada uno de ellos, digamos, de la ranitidina, que ya no se utiliza, actualmente se la ha reemplazado por la famotidina, y la cimetidina, que es la más antigua y que viene en comprimidos de 1200 miligramos. Entonces, esto es lo que hacen, es inhibir la secreción. Hola. Profe, le pregunto, ¿por cuál va a ser cambiada la ranitidina, sustituida, perdón? Ya se ha sustituido, o sea, la recomendación es que se utilice famotidina, que es la que también viene en comprimidos o cápsulas de 20 miligramos, digamos, y tiene la misma efectividad, digamos. La ranitidina se ha retirado porque, bueno, ahora les muestro, la ranitidina ha tenido este problema, fue reciente, digamos, ¿no? El año pasado, nuestra entidad regulatoria de medicamentos, que es el ANMAT, publicó esta disposición en donde suspendió preventivamente la comercialización de la ranitidina. Aparentemente lo que ocurrió fue que la Agencia Europea de Medicamentos encontró que hay una impureza en el compuesto de ranitidina, que es esta sustancia, la N-nitrosometilamina, que pareciera que tiene un efecto cancerígeno. Entonces se procedió a retirar por esa cuestión. Tal vez si la elaboran diferente, evitando esa sustancia,
puedan volver a comercializar ranitidina, pero está retirada del mercado. Entonces, sí. Entonces, como ustedes ven acá, ranitidina y famotidina son más efectivos, son tienen mayor potencia con la dosis equivalente que con la cimetidina. La cimetidina prácticamente está en desuso. Y por suerte, fíjense la escala de potencia, famotidina es más potente que ranitidina, que es más potente que cimetidina. Las reacciones adversas en general son de muy escasa importancia. Podemos tener, digamos, algunas manifestaciones del sistema nervioso central, podemos tener hiperprolactinemia y ginecomastia con muy escasa frecuencia y alteraciones en la libido. Puede haber estreñimiento de diarrea, puede haber bradicardia, y puede ocurrir esto, digamos, una secreción de rebote que ocurre cuando se suspende luego de un tiempo de tomar la medicación, se la suspende. Entonces podemos tener un aumento de la secreción de ácido con empeoramiento de los síntomas. Bueno, es lo que le dije recién, no hay nada. Los nombres comerciales todavía se puede encontrar el Tagamet. Y fíjense que vamos de 800 miligramos de 2 a 3 veces por día, de muy poco uso. La ranitidina, comprimido de 150 a 300, actualmente no se puede usar. La famotidina, que tenemos el Ulcelac o el Taural F, que vienen comprimidos de 40 miligramos, y se tiene que dar o 2 veces al día, así como dijimos inicialmente, o sea, antes en ayunas y a las 12 horas, o dar toda la dosis a la noche. La dosis de prevención es la mitad de dosis. Después, o sea que si tenemos que elegir ahora un inhibidor de bomba, elijan famotidina, porque no debe usarse, porque no van a encontrar ranitidina. No pasa lo mismo con la ranitidina endovenosa. Ese compuesto, la N-nitrosodimetilamina, se encuentra en los comprimidos de ranitidina, no en las ampollas. Así que en el tratamiento de internación de un paciente con una úlcera péptica o una hemorragia digestiva, se puede utilizar ranitidina a la dosis máxima diaria, que es de 300 miligramos día. La ranitidina viene en ampollas de 50 miligramos. Después tenemos los neutralizantes de la secreción ácida, los antiácidos. De uso común, acá ven ustedes el Milanta, que está en todos lados, hacen propaganda en la tele, está en los cartelitos de la ventana de la farmacia, etc. Lo único que hacen es neutralizar el ácido porque son bases. Entonces generan un muy rápido alivio sintomático. Entonces, por lo tanto, el efecto también es muy fugaz. Entonces, si nosotros queremos mantener neutralizada la secreción ácida gástrica, la Milanta, por ejemplo, tiene que darse no más de cada 3 horas, o sea, no menos sería. O sea, si se da más tiempo que se deja cada 6 horas, va a haber etapas en donde va a haber mucha cantidad de ácido en el estómago. Se tiene que tomar muy frecuentemente. Es preferible tomarla después de las comidas, entonces más o menos 1 hora después de comer, para que tenga un efecto más prolongado. Si se toma antes de las comidas, se mezcla con los alimentos y pierde su efecto. Tienen diferentes formas de presentación, comprimidos masticables, que son muy prácticos, comprimidos efervescentes, que se colocan en un vasito con agua y después se toman. Hay suspensiones, hay múltiples formas de presentación de estos antiácidos. Y tienen compuestos de magnesio, o sea, son hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio,
hidróxido de por ahí que tienen como componente al calcio, y se dividen en estos dos, sobre todo en los no absorbibles, y los absorbibles sistémicos, que uno debe tener cuidado porque pueden generar alguna alteración metabólica por su uso. De estos compuestos de magnesio y de aluminio, los compuestos de magnesio, si usted por ahí alguno presta atención, la leche de magnesia, que es hidróxido de magnesio, se utiliza como laxante, que es uno de los efectos adversos, digamos. Y los compuestos de aluminio, como el aludrox o algunos que tienen como base al aluminio, son, al contrario que los anteriores, son constipantes. Entonces, para contrarrestar el efecto de uno y el otro, hay muchos antiácidos que vienen mezclados los dos, tienen parte de hidróxido de magnesio y parte de hidróxido de aluminio. Así que, como les dije, el alivio sintomático ayudan, pero no son los medicamentos más efectivos. Hay que tener cuidado, acá hablan del aluminio, por ejemplo, para tener cuidado en los pacientes con insuficiencia renal. En realidad el aluminio es un metal que puede generar toxicidad luego de muchísimo uso a nivel óseo en los pacientes renales crónicos. Es muy mínimo lo que pueden hacer. Se da la recomendación, pero no pasa nada. Y en general ya se usan poco. ¿Y Gaviscon tampoco se usa más? ¿O sí se usa? ¿Cómo? Gaviscon era la marca comercial, alginato de calcio, creo que era, puede ser. De Sí, sodio, perdón. siguen habiendo, digamos, ¿no? Tienen acá el bicarbonato, el carbonato, pero esto también hay que tener en cuenta que por ahí algo se absorben, entonces no son para uso permanente, son para alivio sintomático esporádico. O sea, uno debe considerar el uso de los mismos porque probablemente estemos tal vez en algún momento en alguna situación en donde no tengamos el mejor sería el inhibidor de bomba de protones. Y si yo tengo que elegir el segundo, sería el protector de la mucosa, ¿no? El protector de la mucosa, el más conocido, es el sucralfato, el que nosotros usamos habitualmente, que tiene la particularidad de que cuando ingresa al estómago, se polimeriza y forma una especie de pasta de crema viscosa que se adhiere a todo el lecho de la úlcera y la protege de la agresión del ácido. No solamente de la agresión del ácido, sino también que favorece la quelación de la bilis, si es que tenemos bilis en el estómago, y también ayuda a que no genere daño. Tiene un efecto trófico sobre este nicho al cual se adhirió, favoreciendo la proliferación de las células y la reparación. Tal vez tenga que ver con el aumento de estos factores defensivos, ¿no? Facilita la liberación de prostaglandinas, aumenta la liberación de óxido nítrico, entonces genera vasodilatación y mayor llegada de sangre para favorecer la recuperación. Favorece la secreción del bicarbonato y moco, y sabemos muy bien que ambos son necesarios para tener una barrera mucosa efectiva. Y el efecto dura por 5 horas. En general le vamos a dar una dosis de 1 gramo, que depende generalmente estamos hablando de 20 a 30 mililitros, que se da generalmente antes de las comidas, porque lo que tenemos que lograr que entre la suspensión y genere, digamos, que esté el tiempo suficiente como para generar que se distribuya por la mucosa y genere este efecto, y después recién que el paciente coma. Entonces, sí. Esa selectividad de proteínas que dicen que se genera para que encuentre la úlcera, ¿eso se da solamente en la zona de la úlcera, no esas proteínas? Claro, porque tenemos, digamos, la solución de continuidad que expone proteínas de la parte profunda, digamos. Okay, en la gracias. superficie, digamos, no vamos a tener esas, ¿no? Y bueno, la forma habitual de dar el sucralfato es
que viene en jarabe es antes del desayuno y antes de la cena, o sea, cada 12 horas. Esa sería la dosis de mantenimiento, digamos, que habitualmente indicamos. Entonces, puede servir para, además del tratamiento de la úlcera péptica o la prevención de ese mantenimiento, digamos, de una mucosa indemne, en las úlceras por estrés, en la úlcera duodenal, y es un protector de la dispepsia no ulcerosa, digamos. Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen esta situación, la úlcera por estrés, por ejemplo, es una úlcera, como les dije hoy, en donde los mecanismos de defensa de la mucosa se ven disminuidos, disminuye el flujo, disminuye las prostaglandinas, y tenemos mayor lesividad por fármacos, por la enfermedad, por factores proinflamatorios, etc. Entonces, el sucralfato sería de utilidad. Que eso me olvidé de decirles hoy, digamos, si tenemos nosotros un paciente que está internado y no está comiendo, que está con una enfermedad grave, debemos hacer la prevención de la úlcera de estrés. La mejor manera de prevenir la úlcera de estrés es dándole de comer, por la vía mejor que sea, si sea por la boca, por una sonda, por lo que fuera. Si no se puede, porque el paciente no puede comer, tenemos que darle o un inhibidor de bomba, que sería lo más efectivo a los fines de subir el pH gástrico y ponerlo en un nivel en donde no agreda la mucosa, o manejarnos con antiácidos que deben darse de 20 a 30 mililitros cada 3 a 4 horas, o sucralfato dándole una cucharada cada 6 horas. Con eso protegemos a la mucosa y evitamos la aparición de esta úlcera por estrés que complica mucho a los pacientes que están internados con situaciones graves. A veces uno dice, pero ¿cómo el paciente está en coma? ¿Cómo yo sé que tiene una úlcera? Y en la úlcera empieza a sangrar. Lo que notamos es que comienza a descender el hematocrito, que el paciente hasta incluso a veces puede tener hemorragias masivas, o sea, melena, con descompensación hemodinámica por la sangrado de esta úlcera por estrés o gastritis por estrés. Y en general no tiene efectos adversos, es bien tolerado. Entonces, utilidad del sucralfato: favorece la curación de las úlceras gástricas duodenales con una alta tasa de curación. Es eficaz en las gastritis, en las duodenitis y en la esofagitis por reflujo. Aquí tenemos otro, el magaldrato, que también se usa ya muy poco, pero se puede utilizar como un antiácido también porque neutraliza la acidez del ácido gástrico. Lleva el pH del estómago a 5. Profesora, ¿se puede sustituir el sucralfato con una inhibidora de bomba? Sí, sí se puede. Están usando dos mecanismos diferentes de protección de la mucosa. Se puede. De hecho, se indica, si estamos tratando una úlcera péptica, deberíamos dar el inhibidor de bomba y el sucralfato. Por eso les decía, son los dos que yo elijo de primera. O sea, inhibidor de bomba porque 100 veces más eficaz que un antihistamínico H2, y el sucralfato nos ayuda en la otra parte, que es proteger la mucosa desde la luz del intestino. O sea, uno actúa por vía sistémica inhibiendo la bomba, y el otro actúa por vía luminal, protegiendo la mucosa. Después tenemos el misoprostol. Está descrito el uso, ¿no? Es un análogo de prostaglandinas, digamos, ¿no? Vienen comprimidos de 200 miligramos. Para el tratamiento de las úlceras son 200 microgramos 4 veces al día. Pero el problema es que, como seguramente ustedes conocen, es la pastillita que se utiliza para generar la contracción del músculo liso uterino, la relajación del cuello y el aborto. Y de hecho se utiliza actualmente con la nueva ley de aborto, está habilitado su uso, digamos, ¿no? Se compra en la farmacia
es muy útil como antiulceroso, viene asociado con un antiinflamatorio, creo que es el diclofenac, y bueno, se los da asociado justamente para que el diclofenac haga el efecto antiinflamatorio y no genere el daño a la mucosa, digamos, pero no es la mejor combinación. Hay que tener mucho cuidado, o sea, obviamente en la mujer embarazada no se puede usar, pero es una alternativa. Yo diría que no se usa tanto. Las sales de bismuto coloidal, otra cosa que se puede usar, viene en forma de subsalicilato, subcarbonato, subnitrato, etc. Lo que hacen es quelar los aminoácidos y glucoproteínas, y lo que hacen también es formar una especie de coágulo sobre la úlcera para evitar el daño por los agentes lesivos. Tal vez la utilidad mayor que se le da es como una de las opciones de tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, resumiendo, todos estos antiácidos pretenden neutralizar la acidez gástrica. Entonces, suben el pH por encima de 3,5 y de esa manera alivian los síntomas. No es conveniente usar los que tengan bicarbonato, son los que usamos cuando estamos mal del estómago, ¿no? Para las resacas, básicamente, ¿no? Con eso rápidamente mejoramos, pero no es para tomar en forma permanente. Bueno, esto ya los había dicho, el magnesio es constipante, el aluminio es constipante, el magnesio da diarrea, por eso que algunos vienen asociados, y de hecho la leche de magnesia, alguno la puede recordar o alguna vez pudo haber escuchado, se utiliza como un laxante. Tienen diferentes nombres comerciales. El Reni se usa, viene comprimido, que se mastican, que rápidamente alivia. El Pepsamar es uno de los que tiene hidroxialuminio. El Aludrox tiene ambos. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento? Si el paciente tiene una úlcera asociada a AINES, claramente hay que suspender la ingesta del antiinflamatorio. Dejar, digamos, los AINES indicados solamente si tienen indicación precisa, el menor tiempo posible y en la menor dosis útil. Y si no, nos quedan las opciones de utilizar los que son específicos antagonistas de la COX, de la COX-1, entonces tendrían menor efecto a nivel del tubo digestivo. Entonces tenemos ahora los celecoxib, etoricoxib, etcétera, que no tienen efecto. Los más involucrados en la aparición de úlceras por AINES son la aspirina, la indometacina. Ellos los dos son los más importantes. Los otros ya tienen menos efecto, pero todo AINES puede generar inhibición de las prostaglandinas y disminución de los mecanismos defensivos. Entonces, recomendaciones generales: desalentar el uso indiscriminado de aspirina. Ustedes van a ver que es impresionante como las personas dicen, me tuve que tomar una aspirina para sentirme bien y así comenzar el día. Tienen una mala costumbre en el uso de aspirina por cualquier cosa. Entonces, y menos las aspirina que vienen con el comprimido de 500 miligramos de ácido salicílico, y algunas incluso que vienen con el agregado de cafeína, ¿no? Como la cafeaspirina, que tiene cafeína, 500 miligramos de aspirina. Y si se tiene que usar como antiagregante, la menor dosis, ¿no? 181 miligramos de aspirina para evitar el daño. Entonces, evitar, por ejemplo, otra cosa que empeoran la situación es cuando se toman corticoides o cuando se toman anticoagulantes. Los anticoagulantes, acenocumarol sobre todo, tienen un problema con el control, con la regulación de la dosis. Entonces, una mínima dosis que se va por encima de la indicada, de la útil, el paciente puede tener hemorragia.
que incluso a nosotros muchas veces nos lleva a cotejar el riesgo y el beneficio de la anticoagulación. Y muchas veces, si el riesgo de hemorragias es alto, por ejemplo, individuo que viva solo, anciano con múltiples tomas de fármacos, etilismo no controlado, no se debe anticoagular, porque el paciente seguro que va a entrar con una anemia severa por hemorragia. Profe, disculpe, le hago una pregunta. Sí, le escucho. ¿El síndrome de Reyes se puede dar por toma de aspirina? Sí, sí, pero estamos hablando de altas dosis de aspirina. O sea, Profesora. 2, 3, 4 gramos día. Ah, yo pensé que la dosis era independiente de la dosis, por eso. Professora, eu não entendi muito bem como proceder com o paciente que hace uso crônico de aspirina, então, mesmo 81, Hay que suspenderla. Hay que indicarle pero por que no la necessidade de use. fazer a acção antipapetária, que hace uso por eso. No. Si el paciente tiene indicación clara, hoy, en el día de hoy, la indicación de antiagregación con aspirina es prácticamente prevención secundaria. No está indicado en las nuevas guías para prevención primaria, o sea que el paciente es hipertenso y bueno, y ha tenido por ahí un episodio de algo relacionado con una crisis hipertensiva, no tiene indicación de antiagregación con aspirina. Ahora, si ha tenido un infarto, sí tiene que estar antiagregado. Entonces, una es conocer bien el uso, la indicación de la antiagregación con aspirina. Usar la menor dosis posible. O sea, la menor dosis disponible es la de 81 miligramos de aspirina. Si es que es muy necesario el uso de. Y si vamos a usar, independientemente de que ha tenido ya una úlcera por AINE, necesita tomar el AINE o la aspirina, debe dejarse la profilaxis de la úlcera, que eso se hace generalmente con una dosis, puede ser por ejemplo 20 miligramos de omeprazol, 20 miligramos de famotidina, 15 miligramos de pantoprazol, que se lo deja en forma crónica como un medicamento más a los fines de evitar la úlcera por el AINE, digamos. De hecho, hay situaciones donde hay que usar doble o triple antiagregación, ¿no? Accidente cerebrovascular, angina de alto riesgo, etc. En esos casos es obligado iniciar una protección con un inhibidor de bomba y depende del paciente, tal vez haya que ponerle uno de contacto como sucralfato o un antiácido. Gracias, profesor. Bueno, después entramos en lo que es el Helicobacter pylori, es decir, junto con la úlcera o la gastritis. El paciente encima es portador del Helicobacter pylori, se debe erradicar, se debe hacer el tratamiento antibiótico adecuado hasta lograr la erradicación. Si se erradica, o sea, ¿cómo sabemos que se erradicó? Porque hicimos una endoscopía posterior con toma de biopsia y la biopsia ya dio negativa. Entonces, si la erradicación fue efectiva y la úlcera se curó, se puede suspender toda la medicación, no hace falta que quede medicado, ¿no? El tratamiento son 4 semanas para la erradicación de la gastritis por Helicobacter pylori y 8 semanas para la úlcera por la úlcera. Y después quedan estos. El porcentaje que no se logra erradicar, en donde hay que volver a tomar biopsias, hay que pedir cultivos y antibiograma del Helicobacter pylori antes de medicar, para asegurarnos de intentar un tratamiento exitoso. Si no se logra, deben quedar medicados en forma crónica. ¿Y cómo erradicamos el Helicobacter pylori? La forma más común, el primer nivel, digamos, de elección de tratamiento es
un inhibidor de bomba de protones, que lo vamos a dar a 20 miligramos cada 12 horas durante 8 semanas, y claritromicina y amoxicilina. La claritromicina en dosis de 500 cada 12, la amoxicilina en dosis de 500 cada 12 también. O sea, ambos durante por lo menos 10 días mínimo. En general se recomienda completar los 14 días. Si por alguna razón el paciente, supónganse, es alérgico a los betalactámicos, podemos asociar claritromicina y metronidazol, ambos cada 12 horas por ese mismo lapso de tiempo. Si nos queda, o sea, tenemos algún problema con estos, en vez de la claritro o del metronidazol podemos poner la tetraciclina. Entonces podemos poner claritro más tetraciclina en los casos de pacientes que son alérgicos a la penicilina. Entonces, primera elección, claritro amoxi. Segunda, siempre con el inhibidor de bomba. Segunda elección, ya sería cuando la primer terapia ha sido inefectiva y la biopsia dio nuevamente positiva. Aquí utilizamos esquemas de segunda o tercera línea, donde entramos con los inhibidores de bomba, con los bismutos, subsalicilato bismuto o cualquiera de ellos, y 2 antibióticos que no se hayan usado en el esquema anterior. Entonces, en este caso, tetraciclina, metronidazol. Y de tercera elección, si de vuelta volvemos a tener el mismo problema, podríamos asociar a la amoxicilina en dosis más alta, estamos hablando de 1000 miligramos cada 12 horas, a la levofloxacina, 500 miligramos por día. Eso radica, digamos, tenemos una buena efectividad en erradicación. Así que los otros va a depender entonces de si no es alérgico, de que si ya no es resistente a esto, y cuando tenemos que pasar a un tercer esquema para erradicación, sí o sí hay que hacer cultivo del Helicobacter pylori con antibiograma para ver cuál es el antibiótico ideal para usar. Entonces, este cuadrito que parece medio difícil, van a ver que no es para nada, digamos, simplifica por ahí algunas cosas. Si tenemos entonces una úlcera péptica asociada al Helicobacter pylori, el objetivo es erradicar. Si la úlcera es gástrica, 8 semanas de tratamiento de inhibidor de bomba. Si la úlcera es duodenal y es grande, complicada y refractaria al tratamiento, mantener 4 semanas. Si no es, se suspende el tratamiento una vez erradicado. Si es una úlcera asociada a AINE, claramente si se suspende el AINE, se terminó el problema. Si no se puede, valorar el tratamiento a largo plazo con el inhibidor de bomba de proteína. Ahí tenemos que ver dónde está localizado. ¿Está localizado en el estómago? ¿Tiene antecedentes de úlcera previa? Si sí tiene, mantenemos un tratamiento a largo plazo, o sea, hacemos un tratamiento por 8 semanas y después dejamos una profilaxis permanente. Si el paciente no tiene antecedentes de úlcera y es una úlcera gástrica, 8 semanas de tratamiento. Y listo, y se termina. Si el paciente tiene una úlcera duodenal y tiene antecedentes, mantener el tratamiento a largo plazo. Si no tiene antecedentes, solamente 4 semanas de inhibidor de bomba y se suspende. No es tan difícil. ¿Qué hacemos en el embarazo? Antiácido no absorbible tipo Milanta puede usar la mujer embarazada. Antihistamínicos H2 puede usar en la embarazada. O sea, en la embarazada yo me inclinaría por usar un antagonista H2 con como un antiácido no absorbible tipo los hidróxidos de aluminio o de magnesio. Fíjense que los inhibidores de bomba están en categoría C, donde no hay seguridad, digamos, en el uso. El misoprostol está contraindicado y el tratamiento antibiótico erradicador se debe dejar para después de que nazca el bebé, digamos. Entonces, repaso simplemente.
¿Cómo administramos los medicamentos? Antes de las comidas vamos a dar el inhibidor de bomba, las sales de bismuto, el sucralfato, el misoprostol. Después de las comidas, por lo menos 2 a 3 horas después, los antiácidos y el antihistamínico H2 que se da por la noche generalmente. Bien, ¿qué pasa cuando la úlcera no se curó? Cuando hablamos de que tenemos una úlcera refractaria porque la hemos tratado con 8 semanas con inhibidores de bomba y el paciente sigue con la úlcera, o sea, hemos hecho la endoscopía y sigue la biopsia ahí. Entonces, puede ser porque el nicho ulceroso haya sido muy grande, digamos. Entonces los pacientes requieren un tratamiento, un tiempo adicional de tratamiento para lograr el cierre de la úlcera, hasta 12 semanas. Puede ser que sea un intenso tabaquista, entonces tiene el estímulo constante para producir ácido de más, lo que entorpece la cicatrización de la úlcera. Que viva una situación de estrés psíquico severa y persistente, que necesite tratamientos sí o sí con AINES o corticoides, por ejemplo, pacientes con enfermedades osteoarticulares, que sea un síndrome de Zollinger-Ellison, bastante raro de ver, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, que no esté tomando la medicación adecuada como se le indicó, que el tratamiento no haya durado lo suficiente y que tengamos resistencia de los gérmenes a los antibióticos que se ha usado. Hay que considerar eso, bueno, y tratar de ir solucionando lo que se puede cultivar y ver ahí qué antibiótico le vamos a dar. ¿Y qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? Este síndrome es un síndrome en donde tenemos úlceras pépticas resistentes al tratamiento, múltiples, de localización anormal, porque van más allá de la tercera porción del duodeno y hasta pueden llegar a las primeras porciones del yeyuno, que van a generar, que va a tener una diarrea crónica, es una diarrea acuosa, el paciente tiene diarreas de gran volumen de líquidas, que vamos a tener una hipersecreción ácida gástrica exagerada, que se debe a que existe un aumento de gastrina. La gastrina es una hormona gastrointestinal que se libera en diferentes partes, las células del sistema neuroendocrino, como dijo hoy el compañero, pero lo más común es que los gastrinomas, o sea, los tumores productores de gastrina, se alojen en el páncreas. Pueden alojarse en el estómago, en el duodeno, en otros sectores, pero lo más común es el páncreas. Fíjense que la incidencia es muy bajita, que aparece en la edad media de la vida, y acá tenemos que ver cómo se presentan ellos. Hay un porcentaje amplio, el mayor, que se presenta en forma aislada, o sea, es un tumor que apareció en el páncreas generalmente. El 20% restante forma parte del síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Las NEM, sobre todo las que cursan con las NEM 1, pero las NEM 2 también pueden dar, cursan con lesiones o tumores, digamos, en la hipófisis, en las paratiroides, puede haber en la tiroides y en el páncreas, ¿no? Así que en el páncreas pueden producir gastrinoma, insulinoma, glucagonoma. En el caso del gastrinoma, da la sintomatología esta que hemos visto. Entonces lo que tenemos es que la secreción exagerada de gastrina genera un aumento en la densidad, en la cantidad de células parietales, y eso genera una marcada hipersecreción ácida. Esto favorece que, por esta hipersecreción que no puede neutralizarse, tenemos agresión en lugares distales del estómago, como el duodeno distal, el yeyuno. Entonces tenemos úlceras múltiples que no responden al tratamiento, y en lugares no comunes. Puede ir desde síntomas leves, dolor tipo ulceroso, puede ir por complicaciones de la úlcera, o puede venir por un síndrome de mala absorción. O sea, en realidad es la diarrea líquida, la hipersecreción ácida gástrica, inactiva a la bilis y a las
y trastorna la secreción pancreática, por lo cual eso lleva a una alteración de la mucosa y genera la mala absorción. ¿Cómo se hace diagnóstico? Tenemos que pedir la gastrina en ayunas. En general se hace una toma basal, o sea, en ayunas, y después se hace la estimulación con secretina para ver si tiene un aumento, digamos, que en el caso de ser muy elevado, más de 1000 picogramos, es bastante específico, digamos, de que sea un Solinger-Ellis. ¿Cómo hacemos, digamos, para llegar al diagnóstico? Hay que tomar biopsias. Aquí tenemos que confirmar que hay una hipersecreción gástrica y ver que, bueno, en la biopsia vamos a ver la gran cantidad de células secretoras. Y después para la localización del tumor ya es más complejo. Aquí muchas veces se recurren a estudios de imágenes, en donde la tomografía, la resonancia, la ecografía endoscópica, el PET, son estudios para localizar dónde está el tumor primario. ¿Qué hacemos en el caso de una Solinger-Ellison? Hay que usar inhibidores de bomba en dosis altísimas, 60, 100, 120 miligramos por día. Y bueno, y el tratamiento es la resección. El tema es que estos gastrinomas pueden ser tumores benignos, entonces simplemente son funcionales, por eso generan el síndrome, y pueden ser muy infrecuentemente pueden ser malignos. Si ya tenemos metástasis, puede ser que no sea factible operar, pero si tenemos un tumor único, fíjense que 1/4 de los pacientes pueden resecarse por completo. De los tumores pancreáticos, de mi experiencia, que no es mucha, hemos tenido un insulinoma que costó un montón hacer el diagnóstico y que por suerte en este muchacho sí se pudo hacer la cirugía de extracción del insulinoma y quedó completamente normal. Pero cuando tenemos los gastrinomas es un poquito más complejo. Y bueno, y hay que localizar bien el tumor para hacer la resección si se puede. Y si son del grupo de las MEN, de las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, que da múltiples tumores, puede ser que no podamos resecarlo por completo, porque se cura uno y puede aparecer otro y demás. Creo que esta es la última. O sea, lo que nosotros hacemos básicamente es inhibidor de bomba en altas dosis y derivar para que encuentren dónde está el tumor, a ver si se lo puede resecar. Y creo que esta es la última. ¿Alguna pregunta? Usted dijo que mañana íbamos a recuperar la clase de ayer, ¿no, profesora? Sí, señor. Si Dios quiere y todo va viviendo en popa. Daría el doctor Miguel la clase de hemorragia digestiva. La semana que viene estaríamos hablando de cánceres del tubo digestivo, pancreatitis aguda, y si podemos daríamos una tercera clase que creo que es ya síndrome de mala absorción, para ir poniéndonos al día porque estamos un poquito atrasados. ¿Alguna pregunta? Doctora. No vi, Cerdán Matías. Sí. Aunque no creas, no pude ver todavía tu nota. Tal vez ahora a la siesta pueda. Pero no te preocupes, te tengo presente, te tengo anotado. Lo mismo que a Federat, lo mismo que hay una Fernández Liliana, creo, hay 3 o 4 que están con problemas, que hubo drama, hay otra chica, Koropesky, creo que también. Tengo que corregir las notas, los tengo todos anotados. Quédense tranquilos que lo voy a solucionar. Muchas gracias, doctora. ¿Ya? Profe, con respecto Sí, al final de nutrición, ¿cuándo va a ser al final? El que iba a ser en agosto. sí. Voy a ver si podemos ponerlo si me pueden habilitar para la semana que viene, que ya estaríamos
tipo última semana de agosto. Así que me voy a fijar eso también y ya para mañana voy a tener definido. Y va a estar, voy a pedir que habiliten ya para inscripciones. Gracias. ¿Ah? Bueno. Si no tenemos más preguntas, podemos ir